Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre los primeros auxilios. En este caso vamos a empezar por cómo eh, dar aviso al sistema de emergencias en caso de que nosotros necesitemos apoyo. Es decir, si vemos que hubo un accidente y necesitamos apoyo del sistema de emergencias. En este caso, cuando nosotros lleguemos a hablar al sistema de emergencias, lo que nos van a pedir van a ser varias cosas, las cuales es importante que nosotros las conozcamos para poder responderlas de una forma adecuada. Sin embargo, antes de que nosotros hablemos al sistema de emergencias, tenemos que proteger a la víctima. Es decir, si notamos que las personas que sufrieron el accidente necesitan algún tipo de atención, algunos primeros auxilios, que es lo que vamos a ver el día de hoy, podemos brindárselos, pero eh, dar de, sin darle poca prioridad a avisar. Avisar siempre es prioridad porque necesitamos el apoyo para resolver ese problema que tenemos o ese accidente. Nosotros solos no vamos a poder atenderlo al 100%, entonces es importante avisar. Después de proteger y de avisar, es necesario también socorrer, es decir, brindarle los primeros auxilios a la persona, ¿ok? Cuando nosotros hablamos al sistema de emergencias, por lo regular nos hacen una serie de preguntas, las cuales a ellos les dan información de qué es lo que van a necesitar para poder atender esta emergencia. Por ejemplo, lo que nos van a pedir primero siempre es la ubicación del accidente. La ubicación del accidente para saber a dónde tienen que mandar el apoyo, ¿ok? El tipo de emergencia. Si el tipo de emergencia, por ejemplo, es un incendio o es una explosión o es alguien que se cayó a un pozo o alguien que se cayó en unas escaleras, este tipo de información es necesaria para saber a qué es a qué se van a enfrentar, si van a traer, por ejemplo, extintores, o si van a mandar traer a los bomberos, o si necesitan una ambulancia, o si necesitan, no sé, un kit de derrames para poder atender algún derrame químico que haya habido en la zona o en el área, ¿ok? También lo que nos van a pedir es el número de personas lesionadas. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se llega a avisar, es que se cayó alguien, y cuando llegan resulta que no era alguien, que eran varios, que eran 3 o 4 trabajadores, entonces solamente enviaron el apoyo para uno. Entonces es importante saber cuántas personas son las que están lesionadas o van a necesitar una atención, ¿ok? En este caso pues sería el número de personas lesionadas o que necesitan una atención. Y por último también nos van a preguntar cuáles son las lesiones que tienen estas personas, si son fracturas, si son quemaduras, si es una torcedura, por ejemplo. Esto con el fin también de saber qué insumos o qué material se van a necesitar para poder atender a estas personas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a el tipo de heridas que nos podemos llegar a encontrar cuando alguien sufre un accidente. La definición de una herida prácticamente es la pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas como consecuencia de un traumatismo, es decir, que por un golpe se llegó a abrir la piel y esto hizo que perdiera su continuidad. ¿Ok? En el dibujo de la parte de abajo, en la imagen de la parte de abajo, podemos ver, por ejemplo, una herida en la rodilla y la otra que es, bueno, esta es un poco más grande, y en la otra es una herida en el dedo, que aunque es pequeña y sangra a pequeñas gotitas, no deja de ser importante porque todas van a necesitar un tipo de limpieza para evitar que algún microorganismo entre a nuestro sistema o a nuestro cuerpo. ¿Ok? Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la definición de una herida? Como anteriormente ya la habíamos visto, prácticamente es la pérdida de continuidad de la piel o mucosas como consecuencia de un traumatismo. Por un golpe, como les decía, se abrió la piel y eso hace que pierda su continuidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver los tipos de heridas. Los tipos de heridas son 6. En este caso, por ejemplo, son las abrasiones, que son como los raspones que la mayoría de nosotros hemos tenido. Las incisivas, que son prácticamente eh, cortes limpios, las laceraciones, las punzantes, las amputaciones y las ablusivas. Ahorita más adelante vamos a estarlas viendo. Por lo mientras vamos a empezar con las heridas abrasivas. Las heridas abrasivas, como bien les decía, son los raspones que por regular nosotros tenemos y estos, eh, las heridas abrasivas son los raspones que en ocasiones nosotros llegamos a tener y lo cual nos provoca
un sangrado a goteos, como podemos ver en la parte de aquí. Son sangrados muy pequeños que no necesitan mucha atención, a menos que sean raspaduras muy grandes, ¿ok? O sea, no sé, como cuando alguien se cae de la moto. Esas tal vez sí necesitarían un poco más de atención, pero si son raspones, solamente se necesita que se limpie la herida y cubrirla con una gasa. Como les repito, estas son características porque solamente tienden a tener un sangrado por goteo. Las otras son las heridas abiertas o cortantes. Las heridas abiertas o cortantes, la característica que tienen es que tienen bordes fijos, es decir, parece como si las hubieran hecho con exactitud, así no tienen como algún borde así eh, como que se haya roto o algo, sino que simplemente es como si lo hubieran cortado con con un cuchillo, ¿ok? Esas son las heridas abrasivas y dependiendo del área del cuerpo donde se haya dado esta herida, es pues evidente si va a haber algún tipo de sangrado, ya sea arterial o venoso. Estas no tienen un sangrado a cuentagotas, estas sí sangran bastante y son un poco más delicadas de atender, ¿ok? También las que tenemos son las heridas abiertas laceradas. En este caso, los bordes no son finos, es decir, tienen ciertos bordes así como en picos, y esto hace que pues también sean bastante peligrosas, sobre todo si son en la cabeza, porque llegan a sangrar bastante. Dependiendo del área donde se haya dado la laceración, también tiende a sangrar bastante, sobre todo si es en la cabeza. Y si tocó alguna arteria o alguna vena, también va a sangrar bastante. Muy bien. Ahora, las heridas punzantes son, por ejemplo, cuando nosotros nos picamos con un alfiler o con un clavo, por ejemplo, cuando vamos en el área de trabajo y por accidente alguien dejó una tabla con un clavo hacia arriba y nosotros pisamos ese clavo, lo que llega a pasar es de que nosotros nos hacemos una herida punzante. Estas, a pesar de que pues incluso a veces se llegue a quedar el objeto dentro del pie o de la mano, por alguna razón se llega a salir. Entonces tienden a tener un goteo igual que las otras heridas que anteriormente habíamos visto, como los raspones, y pues lógicamente sangran muy poco. Por lo regular tienden a dejar de sangrar solitas. Solamente se necesita limpieza y cubrir con una gasa. Ahora vamos a las amputaciones. Las amputaciones son cuando de plano se perdió la extremidad. Es decir, se cortó la extremidad por completo y un dedo quedó de un lado y la otra mano quedó del otro lado. Entonces, esto hace que estas heridas sean bastante peligrosas y que sangren bastante. En realidad, siempre llegan a tener un sangrado de tipo arterial, que son de los más delicados de contener, y se suele tener una atención más especializada. Incluso se tienen que llegar a recoger las partes que fueron amputadas, ya sean los dedos, las manos o los pies o lo que se haya amputado, y colocarlo en una bolsa con agua y que posteriormente se ha colocado en una bolsa con hielo. Esto con el fin de que se pueda preservar con el frío y se lleve al hospital para que a la persona le vuelvan a colocar ya sea el dedo o bueno, traten de volverle a colocar lo que es el dedo, la mano o el pie o la extremidad que haya perdido. ¿Ok? Estas también son bastante pues delicadas y suelen tener un sangrado bastante abundante. Muy bien. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Me pueden mencionar, por favor, los tipos de heridas? Bien, como anteriormente habíamos visto, es la abrasión, que son como los raspones, la incisiva, que son los que tienen bordes fijos, la laceración, que no tienen bordes fijos, la punzante, que son como piquetes, la ablusiva, que es prácticamente cuando un pedazo de piel como que queda colgando, y la amputación, que es cuando pues se corta completamente una extremidad. Ahora vamos a ver los tipos de sangrados. Los tipos de sangrados son tres solamente y son fáciles de detectar. El primero es el capilar, por ejemplo, cuando les decía que tenemos como que nos picamos con algo o que hacemos un raspón, y este suele ser un sangrado a goteo, así como se ve en esta imagen. Una gotita está cayendo, muy poquito, y suele dejar de sangrar solito, ¿ok? Solamente se necesita hacer limpieza y cubrir con una gasa. Después tenemos lo que son los sangrados de tipo venoso. En este caso son un poco más complicados y algo característico de estos sangrados es de que la sangre es de color rojo oscuro. ¿Por qué es de rojo oscuro? Porque no tiene oxígeno, ¿ok? Y al no tener oxígeno se hace de un color oscuro.
Aparte, lo que tiene es de que es un flujo un poco, más bien, es un flujo abundante, pero con muy poca presión. Es decir, sale con poquita presión, es venoso. ¿Ok? Ahora vamos a los sangrados de tipo arterial. Los sangrados de tipo arterial ya son más complicados de atender. ¿Por qué? Porque tienen presión y la característica es de que la sangre es de un color rojo brillante. Rojo brillante, la arterial, y rojo oscuro la venosa, ¿ok? ¿Por qué la sangre arterial es de ese color tan brillante? Es porque está oxigenada, porque tiene oxígeno. Y otra característica muy puntual de este tipo de hemorragias es de que son pulsátiles. ¿A qué me refiero a que son pulsátiles? A que hacen esto que estamos viendo aquí, como que pulsa, que se ve como eh, la forma como trabaja nuestro corazón, digamos, a la hora de salir de la herida. Tienen pulso propio, es decir, salen a presión, pero a la presión del corazón. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer unas cuantas preguntas. Cuando la sangre es roja brillante y pulsátil al momento de salir, se trata de una hemorragia de tipo arterial. ¿Ok? En este caso, como les decía, si es sangre de rojo brillante y presenta pulso, entonces es de tipo arterial. Ahora vamos a ver la otra pregunta. Cuando la sangre es roja, oscura y con poca presión al momento de salir, se trata de una hemorragia tipo. ¿Ok? En este caso es una hemorragia de tipo venosa. ¿Ok? Acuérdense, sangre oscura y con poca presión. Ahora vamos a ver cuáles son los métodos para la contención de hemorragias. En este caso hay varios. ¿Ok? Los que les vamos a enseñar es la presión directa, la elevación de la extremidad, la presión indirecta, el vendaje compresivo, el empaquetamiento, el torniquete y los agentes hemostáticos. Los agentes hemostáticos no los vamos a ver tanto porque es muy difícil que se lleguen a encontrar en un botiquín, pero es importante que los conozcan por si se llegan a encontrar con alguno. ¿Okay? Vamos a empezar con lo que es la presión directa y el vendaje compresivo. La presión directa prácticamente es ejercer presión sobre el área que está sangrando. Esto con el objetivo de detener la hemorragia y con la gasa que vamos a colocar se empiece a formar un coágulo. Este coágulo nos va a ayudar a que la sangre deje de salir. Nuestro propio cuerpo va a fabricar un tipo de sello, así como un tipo de gelatina, que va a impedir que siga saliendo sangre. Es importante tener en cuenta que nosotros en el cuerpo humano solamente tenemos de una persona adulta, sin importar el peso, claro, o sea, las personas que tienen obesidad o cosas así no es que tengan más sangre, sino que tenemos prácticamente la misma cantidad de sangre, pero una persona adulta de más de 21 años suele tener alrededor de entre 4 y 5 litros de sangre en el cuerpo, ¿ok? Entonces, si nosotros llegamos a perder 1 litro de sangre, es bastante sangre para lo que nosotros llegamos a tener, ¿ok? Es un 20% de la sangre que nosotros tendríamos. Entonces hay que cuidar bastante que la sangre no se salga en lo menos posible del cuerpo humano, ¿ok? Entonces vamos con el vendaje compresivo, como les decía, es hacer presión directa, es hacer presión directa sobre el área que está sangrando. Ahora, el vendaje compresivo también nos ayuda para fijar ese apósito que pusimos, esta gasa que está aquí en la parte de aquí, puede ser un apósito o una gasa, la fijamos con el vendaje compresivo, digamos haciendo presión con el vendaje, para evitar que se mueva. Es importante decir que nosotros podemos poner muchos apósitos hacia arriba, ¿ok? Pero el primer apósito jamás lo tenemos que retirar, porque en este apósito es donde les digo que se formó el coágulo, como la gelatina, lo que impide que salga la sangre. Si nosotros llegamos a retirar este apósito, lo que va a pasar es de que vamos a pues desintegrar el coágulo que se realizó y el sangrado no va a parar nunca, ¿ok? Entonces, el primer apósito nunca lo vamos a retirar. Podemos retirar los que van arriba si hacemos una montaña grande, pero no podemos retirar ninguno de los que esté abajo, ¿ok? Bueno, entonces en este caso pues solamente sería hacer vendaje compresivo, es hacer presión directa y colocar un vendaje compresivo. Muy bien. Ahora vamos a ver de qué se trata la elevación del miembro afectado o elevación de la extremidad. La elevación de la extremidad, como su nombre lo dice, es prácticamente elevar la mano o el pie en caso de que la herida esté
en una de estas de estos dos lugares, por regular es en la extremidad. O, por ejemplo, si la persona está acostada y se descalabró, pues es sentarla en medio de lo posible, y si es posible sin afectar la columna vertebral, podemos sentar a la persona para que deje de sangrar. ¿Por qué? Porque al corazón le cuesta más trabajo enviar sangre a una parte superior, a una parte que está arriba, que a una parte que está abajo. ¿Ok? Entonces, esa es la elevación de la extremidad o del miembro afectado. Ahora, el empaquetamiento. El empaquetamiento se suele utilizar en heridas que son bastante profundas y que ya se abrieron bastante, como es el caso de esta, por ejemplo, que vemos aquí. Sin embargo, lo que tenemos que asegurarnos es de que se trate de rellenar la herida con un tipo de gasa o de apósito. Con algodón no, porque el algodón se suele quedar, no sé si se les ha llegado a quedar así como algodón cuando se desinfectan las manos, ¿sí? Se les llega a quedar como en las manos. Entonces eso en el cuerpo pues nos haría bastante daño porque quedaría dentro de nuestro cuerpo o del músculo en este caso que se ve como es parte como de un músculo, como del muslo. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de llenarlo con una gasa o con un apósito y no ponerlo sobre. ¿Por qué no lo ponemos sobre? Porque si lo ponemos solamente sobre la herida, lo que va a pasar es de que la sangre se va a empezar como a encharcar aquí. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Lo que queremos evitar es que se forme como un charquito aquí que no se coagule y pues lógicamente de esta forma podemos tratar de hacer que todas las venitas que están aquí se tapen a la hora de nosotros rellenar este hueco, ¿ok? Ya teniendo esto, nosotros podemos colocar un vendaje compresivo y fijarlo para poder atender otras heridas que posiblemente pueda tener al compañero o al paciente que estemos atendiendo, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que es el torniquete. El torniquete sí se utiliza, pero es importante que ustedes entiendan que es como la última opción. Lo último que tenemos que utilizar es el torniquete. Si nosotros ya hicimos vendaje compresivo, hicimos presión directa, ya elevamos la extremidad y ya le pusimos un empaquetamiento y aún así la hemorragia no cede, entonces nosotros podremos colocar un torniquete. Pero acuérdense, es la última opción que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Ok? Para poner un torniquete se debe poner por arriba de los 10 centímetros de donde está la herida. Es decir, por ejemplo, esta persona tiene una herida en la parte de aquí y aproximadamente 10 centímetros se la ponen, bueno, en este caso se la ponen sobre la rodilla porque si se la pusieran en la rodilla, pues no sería efectivo. ¿Por qué? Porque hay un hueso aquí. Entonces, si hay una articulación, en este caso, por ejemplo, una rodilla o un codo, se pone arriba del codo. ¿Por qué? Porque el corazón, en este caso, la persona lo tendría hacia arriba, ¿ok? Entonces el corazón bombea sangre hacia las piernas y si lo ponemos del lado de acá del pie, pues no serviría de nada. Siempre debe ser dirigido hacia la parte del corazón y 10 centímetros arriba de la herida, ¿ok? Posteriormente a eso, nosotros podemos darle vuelta a los torniquetes que ya están prefabricados, ya traen como una manivela a la cual nosotros le damos vuelta y se van apretando solitos, pero no podemos utilizar, por ejemplo, cinturones o agujetas. ¿Por qué? Porque las cinturones y las agujetas suelen tender a cortar la piel. Entonces, esto estaría causando más daño del que ya tiene la persona. Por lo regular, siempre deben de ser cintas que midan más de 7 centímetros de ancho y con las cuales se pueda ejercer una presión y no se estiren. Es decir, no puede ser con una venda porque la venda se va estirando. Tiene que ser un cordón más o menos como lo que es un cinturón de seguridad. ¿Ok? Ahora, después de eso, nosotros vamos a fijar el torniquete y le vamos a colocar la hora a la que lo pusimos. ¿Por qué es importante colocarle la hora? Porque en el hospital ellos, cuando se lleven al paciente, van a saber cuánto tiempo tienen para quitarle el torniquete o para colocarle, en este caso si fue una amputación, para volverle a colocar el dedo o la extremidad que se recuperó. ¿Ok? Entonces se le pone la hora y después de eso ya se contiene la hemorragia. ¿Cuándo dejamos de apretar el torniquete? Pues hasta que deje de salir sangre. Muy bien. Y bueno, les repito, es como última opción. Ahora vamos a ver cuál es la pregunta. La pregunta es, menciona los métodos de contención de hemorragias.
como ya los habíamos visto, es presión directa, presión indirecta, elevación de la extremidad, vendaje compresivo, empaquetamiento y torniquete. El torniquete como última opción. Otra cosa que también es importante decir es que podemos utilizar varios de estos métodos para contener hemorragias a la vez. Por ejemplo, podemos elevar la extremidad, aplicar vendaje compresivo y al mismo tiempo poner un vendaje compresivo. ¿Ok? Entonces podemos mezclar varios de estos métodos para obtener un mejor resultado. La otra pregunta es, ¿cuándo debo aplicar un torniquete? Como bien les decía, cuando todos los métodos de contención de hemorragias han fallado y se debe de usar solamente como última opción. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema de los objetos empalados. Los objetos empalados, la primera regla es no se retiran. Por nada del mundo vamos a retirar un objeto que se quedó empalado. ¿Qué es un objeto empalado? Algo que se quedó enterrado, como vemos en esta imagen. O un desatornillador, por ejemplo aquí, que tal vez el señor cayó sobre el desatornillador o la herramienta que tenemos aquí y se le quedó insertada en el abdomen. Igual esta persona tal vez cayó de lado, no sabemos cuál fue el motivo que quedó así, pero estos objetos por nada del mundo se deben de retirar porque puede que al entrar hayan lacerado o hayan roto, digamos, una arteria importante, en este caso la arteria abdominal, y al estar enterrados en esa arteria estén evitando que exista una hemorragia masiva, pues, prácticamente en el abdomen. Entonces, si nosotros lo retiramos, prácticamente causaríamos más daño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fijarlos. Hay un tipo de vendas que son como vendajes como en tipo dona, más adelante las vamos a ver, y estas nos ayudan a fijar estos objetos empalados, pero es importante que ustedes entiendan que los objetos empalados o enterrados nunca se deben de retirar. ¿Okay? La pregunta, ¿qué se debe de hacer con un objeto empalado en el cuerpo de una persona? Como se lo estuve repitiendo ahorita, no extraerlo si es posible y otra cosa es calmar al paciente. ¿Por qué calmar al paciente? Porque muchas veces las personas mismas se quieren retirar el objeto, como ven que ya se les enterró algo, quieren retirárselos y hay que explicarles, hay que tratar de tranquilizar a esas personas para evitar que se muevan mucho, porque también se pueden hacer daño, o que se lo lleguen a retirar ellos solos. Muy bien. Ahora vamos a ver las evisceraciones. Las evisceraciones no es más que pues, prácticamente cuando los intestinos se salen de la cavidad abdominal. ¿Ok? Puede ser por una laceración, puede ser porque se empaló la persona, bueno, se enterró algo la persona y se lo retiró, o puede ser porque se cayó y se le abrió el abdomen, o por diferentes razones. Pero siempre y cuando nosotros tengamos una evisceración, igual jamás debemos de reintroducir las vísceras a la cavidad abdominal. Lo que tenemos que hacer es conseguir una bolsa estéril lo más limpia que se pueda y colocarle cloruro de sodio, que es como un suero, que pues, por lo regular viene en los botiquines, y ese suero va a hacer que esas vísceras, esas tripas, se mantengan húmedas, porque si se secan, se empiezan a morir, se empiezan a secar, se empiezan a chupar, y entonces ya no, prácticamente cuando llegan al hospital, les tienen que cortar pues, la parte que ya está muerta. Entonces, ¿qué se hace? Se humedecen con solución salina, con suero, y se cubren con una bolsa lo más limpia que se pueda. En este caso, pues hay algunas que ya están diseñadas específicamente para esto, y se cubre y se mantiene el paciente, igual se tranquiliza para evitar que pues se lastime más o se esté moviendo y se le salgan más las tripas, ¿vale? Ahora, la pregunta es, ¿lo mejor en caso de una evisceración es regresar los intestinos a la cavidad abdominal? ¿Será cierto o será falso? Pues, lógicamente es falsísimo. No podemos reintroducir las vísceras a la cavidad abdominal. ¿Ok? Ahora, algo que es muy común a veces por el calor, a veces porque no hemos comido, a veces porque estamos muy presionados o demás cosas, es una hemorragia nasal, mejor conocida como una epistaxis. Son la misma cosa, epistaxis y hemorragia nasal. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es sentar al paciente. ¿Por qué lo tenemos que sentar? Porque hay muchas personas que ven sangre y se marean. Entonces, si esta persona que empezó a salir sangre es de las que se empiezan a marear cuando ven sangre,
posiblemente se nos puede llegar a caer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sentarla y le debemos de colocar nuestros dedos en la parte superior de la nariz, así como vemos en esta imagen, e inclinarlos hacia adelante. ¿Por qué los inclinamos hacia adelante? Porque de esta forma la sangre, si es que llega a salir un poco más de la que ya estamos conteniendo, va a caer hacia enfrente y no se la van a tomar ellos o no se la van a comer, vaya. Igual hay muchas personas que sienten el sabor a sangre o huelen el sabor a sangre y tienden a vomitar porque les da asco. Entonces, esto puede provocar que la persona, aparte de estar pues, sangrando de la nariz, empiece a vomitar y se pueda llegar a broncoaspirar por el mismo asco. Entonces, solamente es tratar de contener, hacer presión indirecta prácticamente en lo que es la nariz y apretar fijamente en esta parte, que es parte como entre los ojos y la nariz, para poder contener la hemorragia. Posterior a eso, pues solamente esperar a que cese la hemorragia nasal y la persona también le podemos poner un poco de trapos húmedos o algo húmedo en la nariz para que de esta forma empiece a coagular un poco más la sangre. ¿Ok? Pero este es un manejo muy fácil que pues en realidad la mayoría creo que de nosotros en casa o en el parque o en algún lado hemos atendido. ¿Vale? Ahora vamos a empezar con las quemaduras. Las quemaduras prácticamente son producidas por una elevación de la temperatura en nuestra piel, lo cual provoca pues que se queme. Hay distintos tipos de quemaduras, hay de primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado son prácticamente cuando nosotros nos vamos a la playa y nos bronceamos bastante, así como el muñequito que está aquí, y quedamos así, o sea, quedamos todos rojos, nos duele si nos tocan, pero pues prácticamente no nos representa ningún problema, simplemente la molestia pues de sentir ardor en la piel, ¿no? Ahora, estas son de las más dolorosas, increíblemente son de las más dolorosas las de primer grado. Las de segundo grado las podemos identificar porque son quemaduras que tienen ampollas, generan ampollas, así como vemos en esta parte. Y sí duelen, pero solamente prácticamente cuando las tocamos o cuando llegan a ocurrir, cuando tocamos el sartén y ya nos quemamos, pues nos duele, pero posteriormente a eso nos queda la ampolla y ya no nos duele, a menos que reventemos la ampolla, que es algo que no se debería hacer. Y posteriormente las de tercer grado son las que pues prácticamente queman más allá de la capa de grasa de piel e incluso pueden llegar hasta el hueso. Estas pues sí necesitan una atención médica más especializada. Las de segundo grado también deben de tenerse cuidados médicos, pero sí la superficie quemada es bastante, ¿ok? Ahora, hay diferentes tipos de quemaduras, por ejemplo, hay quemaduras por arco eléctrico, cuando trabajan con electricidad, si llega a ser un arco eléctrico y los llega a quemar. Son peligrosas porque muchas veces la electricidad llega a pasar por el corazón y a la hora de pasar lo detiene y provoca un paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Pero aparte de eso, todavía nos genera quemaduras. Por otra parte, también tenemos las quemaduras que son pues por fuego directo, que pues igual nos pueden llegar a causar bastante daño, y las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas muchas veces es cuando mezclamos diferentes tipos de productos químicos y se llega a hacer una reacción, se calienta y nos puede llegar a quemar. Incluso los ácidos también pueden llegar a quemar, es un tipo de quemadura química, ¿ok? Entonces hay que estar pendientes al manipular electricidad, al manipular químicos y en este caso de las quemaduras de primer grado al realizar soldadura, porque acuérdense que la soldadura provoca rayos UV y los rayos UV son los que provocan las quemaduras en los trabajadores que no utilizan su equipo de protección personal completo y debidamente colocado. ¿Okay? Entonces es importante que tengamos en cuenta estos tres tipos de quemaduras y las formas como nos podemos llegar a quemar. No solamente es porque metimos la mano al fuego, puede ser por varias cuestiones. Ahora, como les decía, los grados de quemaduras pues son característicos porque uno pues solamente produce mucho enrojecimiento, otro provoca las ámpulas o estas pápulas que vemos en la parte de aquí, y las otras pues las de tercer grado son como las más complicadas que pues provocan hasta quemadura de los huesos, ¿ok?
En caso de los primeros auxilios, lo que tenemos que hacer es pues prácticamente enfriar, cubrir y llevar al médico. A veces las personas suelen traer anillos o la ropa se les llega a quedar pegada en el cuerpo. Los anillos, las cadenas o un hilito, una pulsera de hilos que les haya quedado, hay que retirarlas porque cuando la persona se quema, se empieza a inflamar su piel y al tener un anillo, pues prácticamente se les queda atorado. Igual las cadenas o las pulseras se les pueden llegar a quedar atoradas, aparte de que si son de metal, eh, tarda más tiempo en enfriarse el metal y puede seguirlas quemando, ¿ok? Entonces lo que son anillos, pulseras, cosas así, tenemos que quitarlas. Y si la ropa se les llegó a quedar pegada, esa ropa ya no se las podemos quitar porque podemos causar más heridas de las que ya tienen. Esa ropa ya se las quitarán en el hospital. ¿Ok? Lo que no tenemos que utilizar nunca son algún tipo de ungüentos o la pomada de la tía Concha o cosas así. Esas no tenemos que ponerles nada a las heridas. Nada de ungüentos. Solamente agua en medida de lo posible para poder enfriarlos, pero no echarles mucha agua porque también podemos pues lastimar al paciente por la cantidad de agua y aparte les da bastante frío y puede llegar a caer en hipotermia. ¿Ok? Solamente enfriarlos. Para la pregunta, ¿cuántos grados de quemaduras existen? Como bien les había dicho, son 3 grados los que existen. ¿Ok? Ahora, los cuidados de las quemaduras, como aquí bien les decía, no quitar los pedazos de tela adheridos a la piel porque podemos hacer más daño, quitar los anillos, pulseras y collares porque, pues como les decía, eh, la piel se empieza a inflamar y después se quedan atorados o aparte también pueden seguir quemando porque se tardan más tiempo en enfriar las partes de metal, ¿ok? La otra que les comentaba de las de segundo grado y tercer grado, no reventar las ampollas, no usar antisépticos en aerosol ni remedios caseros como papa. Yo he visto que luego dicen, ponle papa, así se le quita la quemadura. No, ni tampoco pomadas de la tía Concha o cosas así, no. No hacer presión sobre las áreas quemadas, ¿por qué? Pues por obvias razones. No sé si alguno de ustedes algún día ha metido algún queso de puerco al horno de microondas, pues prácticamente cuando uno lo agarra se deshace así como que se destroza. Eso pasa, es muy parecido con la piel de las personas que está quemada. Tú la agarras y se te deslizan las manos así como que se desprende. Está como barbacoa, así ya muy cocido. ¿Ok? Y la otra es cubrir con una tela limpia y húmeda de cloruro de sodio hasta que llegue el servicio de emergencias. Como les decía, la principal atención que nosotros les podemos dar es pues quitar los anillos y cosas que les puedan lastimar a, a largo plazo y enfriarlos. Hay que enfriar a esas personas para evitar que se siga quemando la piel. ¿Ok? Ahora, las fracturas prácticamente se definen como una pérdida de la continuidad del tejido óseo. Igual, puede ser por un traumatismo, igual que las heridas, ¿no? Nada más que en este caso el tejido óseo son los huesos. Ahora, nosotros podemos notar que hay una fractura porque tiene ciertas características. En este caso, pues es la deformidad, es decir, se ve que hay algo deforme que no está normal, hay un hueso que está curvo, por ejemplo, unos huesos curvos. La otra es de que hay inflamación, se empieza a inflamar la extremidad o el tobillo o la pierna. Hay crepitación, la crepitación se escucha como cuando nosotros aplastamos una botella de PET, se escucha así muy... Eso es una crepitación, se suele escuchar en una fractura. Y aparte penetración en algunos de los casos, que en este caso es de las fracturas expuestas cuando el hueso literalmente se sale, corta la piel y se sale. ¿Ok? Ahora, vamos a la pregunta, ¿qué es una fractura? Como bien les decía, es la pérdida de continuidad del tejido óseo por un traumatismo. ¿Ok? Ahora, las fracturas cerradas, como bien les decía, son fracturas que pues el hueso no sale de la piel, simplemente se ve la deformidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Inmovilizar. ¿Cómo se inmoviliza? De una forma bastante fácil, se pueden utilizar, por ejemplo, cartones que sean lo bastante rígidos. No se pueden utilizar, por ejemplo, hojas o periódicos o cosas así, sino tienen que ser
cartones o tablas, o si en el lugar donde trabajan llegan a tener ustedes algunas férulas, que son prácticamente unas tablas forradas hechas específicamente para atender fracturas, se hace uso de ellas. Pero si no lo tenemos a la mano, podemos utilizar, por ejemplo, una tabla como en este dibujo y mantener la extremidad o la parte afectada recta y pues prácticamente inmóvil. Esto con el objetivo de que la persona cuando se mueva o cuando sea trasladada no se lesione más por la fractura que ya tiene. ¿Okay? Algo que tenemos que tener presente es de que, por ejemplo, si se llegó a lesionar en la parte media del pie, de la pierna, perdón, lo que tenemos que hacer es inmovilizar las dos articulaciones que están alrededor, en este caso que es la rodilla y el tobillo. Toda la pierna se tiene que inmovilizar porque si la persona mueve el pie, se movería todo su hueso de esta parte, ¿ok? Entonces tienen que, pues prácticamente inmovilizar las dos articulaciones vecinas, digamos, de donde se encuentra la fractura. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver la deformación del hueso. Prácticamente no se ve que esté roto, pero por dentro sí lo está. Y aquí pues también, ¿ok? Ahora, ¿con qué puedo inmovilizar una fractura? Les decía, con materiales rígidos que se acoplen a la extremidad comprometida. También lo que necesitamos hacer es colocar algo en las partes de abajo para que la persona no tenga contacto directo, por ejemplo, con la tabla o con los cartones que le hayamos puesto. Podemos colocar algunos trapos limpios o algunas gasas o apósitos para que le hagan como un colchoncito y se adopte a la forma, ya sea que tiene la fractura o que, en la forma que quedó el pie. Entonces, podemos inmovilizar las fracturas con materiales rígidos que se acoplen a la extremidad comprometida. ¿Okay? Ahora vamos a ver aquí lo que son las fracturas expuestas o las fracturas abiertas. En este caso, como bien les decía hace rato, es cuando el hueso se sale, bueno, corta la piel y se sale y provoca pues una hemorragia y aparte tenemos la fractura. ¿Cómo podemos atender algo de esto? Les decía que hay unos vendajes tipo de dona, que son estos que encontramos en la parte de aquí, y estos lo que hacen es inmovilizar o evitar que vuelva a entrar el hueso pues sí, a la cavidad donde se realizó la fractura. Esto con el objetivo de que de evitar que el hueso haga más daño, porque si nosotros metemos un hueso que ya está roto, podemos volver a cortar más cosas, incluso podemos cortar una vena o una arteria o más venitas y pueden provocar un sangrado más abundante todavía, ¿ok? Entonces se pone un vendaje de dona y se inmovilizan, no se vuelve a meter el hueso ya se debe de quedar afuera porque pues prácticamente causaríamos más daño al volverlo a introducir, ¿ok? Eso sí, se cubre pues igual para evitar que llegue a tener alguna infección. Y pues posteriormente se inmoviliza toda la extremidad como si fuera una fractura abierta, pero sin mover el hueso ni tampoco reintroducirlo, fijándolo con un vendaje de dona. ¿Ok? En este caso aquí podemos ver que inmovilizan el hueso y después empiezan a colocarle lo que es la gasa para cubrirlo. Ahora, ¿para qué sirven los vendajes de dona? Pues prácticamente para inmovilizar fracturas expuestas y para inmovilizar objetos empalados, como hace rato se los explicaba. Ni los objetos empalados se retiran, ni tampoco las evisceraciones se regresan, bueno, las tripas que se llegan a salir no se regresan, y tampoco las fracturas expuestas se llega a regresar el hueso. En ninguno de estos casos se tiene que regresar el hueso ni las vísceras a la cavidad de donde se salieron. ¿Cuál es la otra pregunta? Menciona los tipos de fracturas. Simplemente son dos, abierta y cerrada. La evaluación de la escena también es algo elemental a la hora de nosotros poder atender una emergencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a atender a una persona, lo que nos puede llegar a pasar es de que por la adrenalina o por las ansias de querer llegar a atender a la persona rápido, nos metamos
Esto yo lo relaciono, por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando fútbol, ¿no? Es algo en lo que nosotros tenemos que estar tenemos que ser bastante precavidos. ¿Hacia dónde vamos a aventar la pelota? Siempre tienes que voltear, pues, hacia dónde la vas a aventar, ¿no? En caso de que nosotros lleguemos a ingresar a una escena, a un lugar donde ocurrió un accidente, siempre tenemos que ver arriba, abajo, atrás, adelante, a la izquierda, a la derecha. ¿Esto con qué? Con el objetivo de detectar qué es lo que ocurrió y si yo puedo entrar de una forma segura. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo. Les pongo un ejemplo. En este caso, digamos que alguien haya caído de este andamio, ¿ok? Sí, pues ya está todo chueco. Si nosotros entramos a esta área y del andamio ya se están cayendo tablas, se está cayendo herramientas, se está cayendo tubos, no sería un lugar fácil de entrar. ¿Por qué? Porque si yo entro me puede caer algo en la cabeza o algo en la mano y me puede llegar a hacer daño a mí, que yo se supone voy a rescatar a alguien, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurar la escena, tratar de que las cosas se dejen de caer, si hay alguien en la parte de arriba o si tal vez el andamio ya se va a caer, pero se va a caer hacia otro lado, eso lo tenemos que evaluar. O por ejemplo en la parte de acá arriba vemos pues varios actos inseguros y varias condiciones inseguras que están haciendo las personas. Cuando ocurre un accidente, todas las actividades se deben de parar. Tenemos que ver si hay electricidad, si hay, por ejemplo, fuego, si hay algún otro herido, si se está cayendo algún líquido inflamable. Todo eso lo tenemos que checar para evitar ser parte de las víctimas. Porque muchas veces entra una persona, se lesiona y después entra otra, se vuelve a lesionar y entonces ya son dos. Antes nada más era un lesionado y ya después son dos, después son tres. Hay que evaluar bien dónde nos vamos a meter antes de tratar de atender a alguien, ¿ok? Y otra cosa que también tenemos que checar, si no es necesario mover a la persona, entonces no hay que moverla, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de moverla, si se llegó a caer, que es lo más común en los accidentes, o si llegó a tener algún traumatismo que pues, fue a causa de una energía muy fuerte, de una caída, de un choque, nosotros podemos dejar cuadraplégica a la persona o parapléjica, que no pueda mover las manos, que no pueda mover las piernas o las cuatro extremidades. Entonces hay que tener bastante cuidado. Si no es necesario mover a las personas, no hay que moverlas, ¿vale? Ok. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es de suma importancia no mover al paciente a menos que su vida esté en peligro. De lo contrario, es mejor esperar al personal capacitado. ¿Esto es cierto o falso? Muy bien, pues es verdadero. Acuérdense, no hay que mover al paciente a menos que sea necesario. Si no es necesario, lo dejamos así y esperamos a que lleguen los paramédicos o los doctores que vayan a atender esa situación, ¿vale? Ahora vamos a ver a las personas electrocutadas. Pues, es también uno de las heridas o de las situaciones que se llegan a dar mucho en obras, desafortunadamente. Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros atendamos a alguien que sufrió una electrocución es, pues como les decía, la evaluación de la escena. Esa es la clave. No hay que ser parte de las víctimas, no hay que ser parte del problema. Hay que solucionarlo, pero sin ser parte del problema, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que poner atención? Si hay un incendio, si ya se desenergizaron las líneas, porque muchas veces se está prendiendo, no sé, el tablero y le están echando ya el extintor de CO2, ya le vaciaron como cuatro, luego siguen con el de polvo químico seco y no se apaga. ¿Por qué no se apaga? Pues porque sigue energizado el tablero. Hay que desenergizar primero, después contenemos, ¿ok? La otra es que si nosotros vamos a ingresar, hay que checar que no esté mojado, que no haya líquidos, que no haya cables expuestos en el suelo o cables en la parte de arriba que se estén quemando y que puedan caer posteriormente, ¿vale? Hay que checar la escena, hay que evaluarla, hay que observar si es seguro entrar. Y si no es seguro entrar, entonces me abstengo y espero a que alguien más especializado o con más conocimiento que yo llegue y haga control de la escena, ¿ok? Otra cosa que siempre tenemos que hacer es siempre dar aviso de qué es lo que está pasando. Nunca hay que decir, primero lo contengo y después aviso. No, acuérdense, siempre el trabajo en equipo, nosotros solos no vamos a poder contener esa emergencia. Hay que siempre pedir apoyo.
Ahora, el abordaje del paciente es algo que prácticamente tenemos que no memorizar, pero así hacerlo algo práctico para que nosotros de esta forma podamos evaluar qué es lo que necesita ese paciente, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es verificar si el paciente respira y si tiene pulso. ¿Cómo hacemos esto? Pues prácticamente le podemos tocar un hombro si está en el suelo o si está sentado, cosas así. A veces hay personas que tienen el sueño muy profundo, entonces hay que tocarlo y decirle, señor, señor, ¿se encuentra bien? Y hablarle fuerte a un oído y al otro. ¿Por qué? Porque hay personas que no escuchan bien de un oído o que ya están perdiendo la audición, ya las personas muy grandes. Entonces hay que hablarles bien y decirle, señor, señor, ¿se encuentra bien? Si la persona no contesta, hay que checar con los dos, con el dedo índice y el medio, en la parte del cuello si tiene pulso y sentir si está respirando, ¿ok? O verlo, incluso se ve en el pecho si la persona está respirando. Esto con el objetivo de saber si la persona está respirando y tiene pulso. Si no tiene pulso y si no respira, será necesario empezar con las maniobras de RCP, las cuales vamos a ver más adelante, ¿ok? Y acuérdense, solamente deberemos de mover al lesionado si su vida está en riesgo, es decir, si se empieza a quemar, si ya se empezaron a quemar, ya viene, no sé, el fuego hacia sus pies, nosotros tal vez así sí lo podamos llegar a jalar, pero si no, entonces hay que evitar moverlo, ¿vale? Solamente si su vida está en peligro lo podemos mover. Ahora, que las principales lesiones que se pueden llegar a sufrir a la hora de tener una electrocución, pues como les comentaba, es el paro cardiorrespiratorio, es decir, que nuestro corazón deja de latir porque pasó la electricidad por él y como el corazón funciona con electricidad, pues hace como un corto y deja de funcionar hasta que pues se le vuelve a reanimar, ¿no? La otra cosa que también podemos llegar a sufrir son las quemaduras. En este caso, pues tenemos que enfriar y cubrir. Las fracturas, como bien les decía, se tienen que inmovilizar y las heridas abiertas hay que cohibirlas y cubrirlas para evitar una infección. Estas son las principales lesiones que se tienen cuando una persona se llega a electrocutar. Por lo regular, las quemaduras eléctricas son como lo que más pues les causa problemas a largo plazo porque pues se queman por dentro. O sea, muchas veces las quemaduras no son por fuera, sino también se queman por dentro y pues prácticamente el paro cardiorrespiratorio pues, es más delicado, ¿vale? Ahora, para trasladar a los traumatizados hay varias formas. Ahí en este caso tenemos esta parte donde están trasladando al niño que se hace entre dos personas y es una forma como de sillita. En esta parte, si no hay dos personas, puede cargar, si se lesiona por ejemplo un pie, podemos ayudar o hacer la función del pie que está lastimado y cargarlo entre una persona o igual entre dos personas, no hay problema. Ahora, si tenemos algún dispositivo con el cual nosotros nos podamos auxiliar para hacer más cómodo el transporte de la persona y más fácil para nosotros, como en este caso es una silla, podemos hacer uso de ella. Y si la persona está inconsciente, también podemos utilizar algunas mantas o si tenemos una camilla también la podemos utilizar. En este caso son traslados para personas que están conscientes en la parte de acá arriba y para un inconsciente en el que está acá abajo. Vamos a ver otro tema que en algunas ocasiones se llega a dar en las personas que ya son un poco más grandes o que suelen sufrir de presión arterial alta, que es el ataque cerebral o EBC, que es el evento vascular cerebral. ¿Ok? Es algo que nosotros podemos detectar con muy pocos síntomas y que se ve pues, prácticamente hablando con la persona o tratando de hablar con la persona. El primero es que una parte de la cara se les va hacia un lado. Es decir, por ejemplo, este señor, la sonrisa le va hacia un lado. A las personas por lo regular les puedes decir, a ver, trate de sonreír. Sonríen y solamente la parte, por ejemplo, en este caso, este señor, la parte izquierda es la que funciona y la parte derecha pues ya se va para abajo, ya no la pueden controlar ellos. ¿Ok? La otra, eh, podemos decirle a las personas que levanten las dos manos a nivel de los hombros y que cierren los ojos. Cuando esto hacen las personas, cuando cierran los ojos, una de las manos se les va hacia abajo. ¿Por qué? Porque igual la parte donde ya no funciona, donde ya no tienen control de esa extremidad, se les va hacia abajo.
¿ok? La otra también le pueden decir, apriétame las manos. Una mano, bueno, las manos le dicen que se las aprieten, y en una de las manos van a sentir como que ya no aprietan con la misma presión, ¿ok? Como que ya está débil una mano. Entonces, eso también es un signo. La otra es que tienen una pupila más grande que la otra, está más dilatada una que la otra, ¿ok? Entonces, esto también es un signo de un ataque cerebral. Y la última es que no pueden pronunciar las R's. Por ejemplo, ustedes se acercan a una persona y sospechan que tiene un ataque cerebral, un derrame cerebral, como ellos le llaman, le dices, oye, a ver, pronuncia el carro rojo, corre muy rápido. Y las personas no van a poder pronunciar las R's. Les van a decir algo así como que el arro muy rápido. Entonces ahí quiere decir que hay algo mal. No pueden pronunciar las R's, no aprietan las manos con la misma intensidad en las dos manos, no pueden subir las dos manos al mismo tiempo, la sonrisa se les va de lado y tienen una pupila más grande que la otra. ¿Qué es un ataque cerebral? Un ataque cerebral es cuando una venita de nuestro cerebro, ya sea del lado derecho o izquierdo, porque nuestro cerebro está dividido en dos, eh, una venita de este cerebro se llega a reventar, lo cual provoca una hemorragia interna en el cerebro. Y eso provoca que perdamos el control por lo regular, y si bien nos va, de un lado de nuestro cuerpo. Y aparte que no podamos hablar de una forma correcta. Por eso no pueden pronunciar las R's y tienen todos los demás síntomas que pues ya les mencioné. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan cuando alguien está pues, sufriendo un ataque cerebral o está empezando a tener signos y síntomas de un ataque cerebral, porque para que puedan salvar a esta persona y no tenga problemas a largo plazo, tienen que llegar a un hospital en menos de una hora para que les puedan hacer alguna intervención en el cerebro y así puedan restablecer el flujo sanguíneo. Porque si el cerebro deja de estar por mucho tiempo sin sangre o sin oxígeno, que en este caso es lo que transporta la sangre, pues empieza a morir. ¿Okay? Entonces se puede llegar a agravar más. Ahora vamos a la pregunta que es, si alguien no pronuncia las R's, se le paraliza la mitad de la cara, tiene las pupilas desiguales, no puede elevar los dos brazos al mismo tiempo y no aprieta con la misma intensidad las manos, está sufriendo un derrame cerebral o un evento vascular cerebral. ¿Okay? Ahora vamos a empezar a lo que es la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar es el RCP que todos nosotros conocemos. Eso significa RCP, reanimación cardiopulmonar. Y se utiliza cuando una persona ha dejado de respirar y el corazón ha cesado de latir. Es decir, ya no tiene pulso y ya no respira. Ya no tiene pulso y ya no respira, igual a RCP. Ahorita les vamos a explicar cómo es que se aplica el RCP. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué significa RCP? RCP significa reanimación cardiopulmonar. Ahora vamos a ver de nuevo la activación del sistema de emergencias. En este caso, recuerden que la activación del sistema de emergencias es lo primero que vimos y nos van a preguntar ciertas cosas. Aquí es importante que entendamos que a veces se cuenta con el apoyo de una persona más, es decir, alguien se desmaya y ya vemos 4 o 5 personas en la habitación, pero también a veces una persona se llega a desmayar y solamente éramos dos, la persona que se desmayó y yo. ¿Ok? En los dos casos siempre se tiene que dar prioridad a avisar al sistema de emergencia, porque ya les dije, son cosas que nosotros solos no podemos solucionar, hay que pedir apoyo, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer, como les decía, es comprobar el estado de conciencia. Señor, ¿me oye? O señora, ¿me oye? De los dos lados, de una forma, con una voz que los puedan escuchar, porque hay personas que pues lógicamente no escuchan bien, ¿ok? La otra, si no responde, hay que verificar si está respirando y si tiene pulso, ¿ok? Esto con el objetivo de pues saber si vamos a empezar con el RCP.
Por último, aparte, también tenemos que checar si la persona, pues, bueno, vamos a darnos un tiempo de 10 minutos en lo que checamos, en lo que vamos al baño, cosas así, y ahorita seguimos, ¿vale?
Ok, empezamos de nuevo con lo que es la activación del sistema de emergencias. La activación del sistema de emergencias, como les decía, eh, cuando activemos el sistema de emergencias a nosotros nos van a pedir ciertos datos, los cuales ya vimos, y debemos de saberlos responder con calma y saber pues prácticamente en qué lugar estamos, cuántas personas están lesionadas, qué tipo de emergencia hay y las lesiones que presentan las personas involucradas. ¿Ok? Pero cuando nosotros empezamos a dar la atención, lo que tenemos que hacer siempre es reconocer y activar al sistema de emergencias, es decir, hablar a alguien que nos pueda ayudar porque nosotros no podemos solucionar esta situación nosotros solos, ¿ok? Después tenemos que comprobar el estado de conciencia de la persona. Tenemos que tratar de tocarlo en los hombros y hablarle, señor, señor, ¿me encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Señora, señora, ¿se encuentra bien? Porque hay personas que o tienen el sueño muy profundo o a veces pues simplemente no nos escuchan, ¿ok? Si la persona no responde, hay que verificar si la persona tiene pulso y si ventila, es decir, si está respirando y si se siente el latido de su corazón. Eso lo podemos hacer checando en su cuello si se siente el pulso y también pues viendo el pecho si es que se está expandiendo su tórax y si se ve movimiento en su tórax, ¿ok? Ahora, si la persona no responde y hay dos personas, hay que decirle a una de esas personas o a la persona que nos esté acompañando y que esté consciente que pida ayuda al 911 y que les diga que hay una persona que no tiene pulso y que no ventila para que ellos le den una prioridad alta y lleven pues prácticamente lo necesario para poderle darle una reanimación o una atención adecuada, ¿ok? Mientras nosotros empezamos a hacer las compresiones, ¿vale? Nosotros en algunas fábricas en las que hemos ido llegan a tener DEAs o desfibriladores automáticos externos, que son como unas cajitas que prácticamente lo que hacen es desfibrilar o darle como una descarga en el pecho a las personas. Pero para eso se necesita tener una. Si es que se llega a tener una en el lugar donde ustedes están laborando, también se puede solicitar. Oye, cuando alguien esté cerca de nosotros, le pedimos apoyo. Oye, habla al 911 y diles que tenemos una persona que no tiene pulso, que no ventila, que traigan un DEA, ¿ok? Y después de eso, si no hay nadie más, si nosotros somos los únicos que estamos con la víctima, lo que tenemos que hacer primero es activar el sistema de emergencias, pedir apoyo y enseguida empezar con la reanimación cardiopulmonar. Acuérdense, la prioridad siempre es pedir apoyo y después darle a resucitación, o bueno, las compresiones. Ahora, ¿cuáles son los pasos para dar la resucitación cardiopulmonar? Primero, la persona se debe de colocar boca arriba sobre una superficie firme, porque si nosotros la ponemos sobre un colchón o sobre algo que pueda como amortiguar las compresiones que nosotros estamos dando, como en esta parte, en esta imagen que vemos aquí, las compresiones no serían suficientes, no serían las adecuadas, se amortiguarían las compresiones, ¿ok? Entonces debe ser sobre una superficie firme y boca arriba. La otra es que nosotros tenemos que arrodillarnos junto al cuello y los hombros de la persona que está en el piso, para de esta forma tener una posición más cómoda y así pues darle las compresiones de una forma adecuada. Ahora, nosotros debemos colocar la palma de nuestra mano en el centro de la persona, a la altura de los pezones o de las tetillas, ¿ok? Y colocar la otra mano sobre la misma de nosotros, como tratando de agarrarla, haciendo como tratando de agarrar nuestra propia palma, ¿ok? Tenemos que tener los dedos entrelazados para dar unas compresiones con mayor fuerza y de forma controlada, ¿ok? Porque si nosotros ponemos las dos manos sobre el pecho, no estaríamos dando bien las compresiones. Tiene que ser como en la imagen de aquí, con los dedos entrelazados y con los codos bien extendidos. Los codos no se deben de doblar. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿en qué parte del cuerpo se deben de dar las compresiones para un RCP efectivo, una resucitación cardiopulmonar efectivo? Acuérdense que es en el esternón, entre las tetillas
entre los pezones, así como vemos en la imagen de aquí. En esta parte es justo donde nosotros tenemos que dar las compresiones. Ahora, nosotros debemos de utilizar nuestro propio peso para poder dar las compresiones. Acuérdense, los brazos deben de ser completamente extendidos con los dedos entrelazados y los codos no se deben de doblar para nada. La profundidad que debe de tener cada compresión debe de ser de aproximadamente 5 centímetros, al menos, para que el RCP sea efectivo. Por otra parte, también tenemos que dar ventilaciones. Acuérdense, en este caso son 30 compresiones por 2 ventilaciones. Tenemos que dar 30 compresiones en el pecho y después dar 2 ventilaciones. ¿Cómo se dan las ventilaciones? Las ventilaciones se hace una técnica de elevar el mentón e inclinar la cabeza como vemos en esta parte. La chica que está atendiendo a la persona eleva un poco el mentón y hace un poco para atrás la cabeza, ¿ok? Inclina la cabeza. Posterior a esto, se dan las respiraciones o las ventilaciones con ayuda de un dispositivo. Actualmente, por los protocolos de COVID, ya esto no se debe de aplicar, solamente se deben de hacer las 30 compresiones, pero solamente por el COVID. ¿Ok? Ya cuando pase la emergencia ya se podrán dar las 2 ventilaciones, pero por el momento solamente deben de ser las 30 compresiones. Esto con el fin de que hagamos trabajar al corazón y el oxígeno que aún está en la sangre, pues oxigene, vaya, todas las partes del cerebro, que en este caso la que más nos importa sería el cerebro y los pulmones, y los riñones y el hígado, para evitar pues que haya otro tipo de fallas, ¿ok? Entonces, son 30 compresiones por 2 ventilaciones, y posterior a eso reiniciamos las compresiones. 30 compresiones, 2 ventilaciones y reiniciamos las compresiones, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas compresiones y cuántas ventilaciones se dan al adulto en un ciclo de RCP? 30 compresiones y 2 ventilaciones. Ahora, ¿cuál es la técnica para abrir la vía aérea de forma manual? Como les decía, para abrir la vía aérea, lo que nosotros tenemos que hacer es elevar el mentón e inclinar la cabeza. La técnica que les decía que estaba haciendo la chica en la parte de acá atrás. En esta, elevan el mentón, en esta parte eleva el mentón e inclina la cabeza. Ese es para abrir la vía aérea o para dar las ventilaciones. Ahora vamos a ver qué es el ovase. El ovase es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Este significa ovase, obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Y ocurre cuando el conducto que transporta el aire a los pulmones se tapa o queda obstruido por algún objeto, puede ser una canica, en los niños, por ejemplo, que se comen las canicas, o a veces cuando nosotros no masticamos bien o comemos muy rápido, se nos llega a atorar algo porque no lo masticamos bien, ¿ok? En este caso lo que pasa es que el aire no puede pasar de forma efectiva a lo que es nuestra tráquea o nuestros pulmones. Entonces eso provoca que nosotros nos llevemos las manos, es algo como muy instintivo, nos llevamos las manos al cuello porque no podemos respirar o sentimos que algo está atorado, es algo muy universal. Entonces, hay dos tipos de obstrucciones de la vía aérea. La primera es la obstrucción incompleta. Esta obstrucción no es inofensiva, pero es mejor, digamos, que la obstrucción completa. ¿Por qué? Porque al tener una obstrucción incompleta o parcial, nosotros todavía podemos pasar un poco de aire, muy poco, pero todavía puede pasar. Entonces nuestros pulmones todavía pueden seguir absorbiendo el oxígeno. ¿Ok? En este caso, las personas van a tratar de toser, van a querer toser. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es incitarlas a que sigan tosiendo. No se les deben de dar palmadas en la espalda o ponerlos de cabeza o darles agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todavía puede pasar un poco de aire y ese poco de aire que está pasando
Si a la persona le damos agua o refresco, puede hacer que esa agua o refresco se les vaya a los pulmones o de plano se acomode el objeto que está causando la obstrucción y se vuelva una obstrucción total, ¿ok? Entonces, en las obstrucciones incompletas o parciales, las personas van a querer toser y van a emitir algún tipo de ruido, algo así como querer hablar, como un silbidito, toser, por ejemplo. Y si nosotros le seguimos incitando a que toscan, posiblemente el objeto se desatore solito. Entonces, lo va a pasar o lo va a vomitar o lo va a escupir y ahí se va a acabar el problema. El problema es cuando una obstrucción parcial se vuelve una total. ¿Por qué? Porque le dieron palmadas en la espalda, o porque le dieron agua o X cosa. En las obstrucciones completas, de plano no va a haber ningún ruido. No va a poder ni toser, ni hablar, ni se va a escuchar un chiflidito, ni nada. Las personas se van a llevar las manos al cuello y se van a empezar a poner como moradas, como que ya no pueden respirar, van a lagrimear. ¿Por qué? Porque ya no pasa nada de aire y eso sí es grave. En este caso de las obstrucciones totales, es cuando nosotros debemos de aplicar la famosa maniobra de Heimlich, que ahora ya se conoce como la maniobra de desobstrucción de la vía aérea. ¿Ok? Esto con el objetivo de sacar por presión, por la poca presión que queda en el esófago, el objeto. ¿Ok? Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué debo hacer si una persona está sufriendo una obstrucción parcial de la vía aérea? Una obstrucción parcial es decir, él quiere toser, emite algún tipo de sonido, se escucha como un chiflidito, como que está pasando aire. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Acuérdense, hay que incitar a la persona a que siga tosiendo y pedir ayuda. ¿Por qué pedir ayuda? Pues porque a lo mejor se puede complicar a una obstrucción total. Y entonces ahí sí necesitaríamos a alguien que ya esté preparado para poderlo atender. ¿Okay? Acuérdense, siempre la prioridad es avisar. Avisamos en caso de una obstrucción total y empezamos a aplicar la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich se realiza colocando el dedo pulgar, prácticamente el codito del dedo pulgar, a 2 dedos arriba de donde se encuentra nuestro ombligo y haciendo unos movimientos en forma de J hacia arriba, así como haciendo como presión hacia arriba para hacer presión y que la presión que existe en el esófago y en parte del sistema digestivo haga que salga volando el objeto que está obstruyendo la vía aérea. ¿Ok? Si eso no funciona, la persona dejaría de respirar y caería en un paro cardiorrespiratorio y volveríamos a las técnicas de RCP. ¿Ok? Ahora, cuando los involucrados son niños o bebés, en el caso de los bebés lo que tenemos que hacer es darle 5 palmadas secas, bueno, 5 palmadas pues prácticamente fuertes, pero no para dañar al bebé, sino unas palmadas de acuerdo a su tamaño, en la espalda y después hacerle 5 compresiones como si fueran de RCP, pero con los 2 dedos, con el dedo índice y con el dedo medio. Esto en una posición, como podemos ver en la parte de aquí, donde el bebé esté en posición inclinada. Esto con el objetivo de facilitar la salida del objeto que está obstruyendo la vía aérea del bebé. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar al bebé de esta forma, después darle 5 palmadas en la espalda, entre los omóplatos o las alitas que las mamás les dicen, y después voltearlos y darles 5 compresiones en el pecho con el dedo índice y el dedo medio hasta que saque el objeto. De vez en cuando nosotros podemos checar si el bebé ya tiene el objeto en la boca, porque a veces los bebés ya lo tienen en la boca y cuando lo volteamos se le va para atrás otra vez el objeto. Entonces hay que checar que que la boca del bebé esté limpia, que no haya tenido ahí la canica o la pasita o con lo que se haya atragantado. Y si ya la tenemos, pues nada más la sacamos haciendo un raspado, digamos, con el dedo en forma de gancho y sacamos el objeto. ¿Okay? En caso de los niños, solamente hay que ponernos a su altura. ¿Por qué? Porque los niños pues tienden a medir
a lo mejor 1 metro, entonces lo único que tenemos que hacer es ponernos de rodillas y aplicar la misma de la maniobra de Heimlich o de obstrucción de la vía aérea, pero de forma como si nosotros estuviéramos de rodillas, ¿ok? Ahora, algo en lo que nosotros les comento, debemos de poner mucha atención y siempre tiene que ser nuestra prioridad es en avisar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no podemos resolver estas situaciones solos. Necesitamos de apoyo, tal vez de servicio médico o de otro compañero o de unos paramédicos o incluso de los bomberos. Hay que pedir ayuda siempre que se necesite apoyo en una emergencia, ¿ok? Y por último, en la maniobra de Heimlich o cuando alguien está sufriendo una obstrucción parcial, no debemos de aplicar la maniobra de Heimlich cuando es parcial. ¿Por qué? Porque esta maniobra, si se hace de una forma inadecuada, se pueden llegar a fracturar costillas, ¿ok? Entonces, se hace cuando ya es parcial porque está comprometida la vía aérea, ya se tiene un riesgo alto de que la persona pierda el estado de conciencia. Entonces, se puede tener ese riesgo de que tal vez se le rompa una costilla, pero que la persona siga respirando. Sin embargo, cuando es parcial, acuérdense que solamente hay que incitarlos a que estén tosiendo. Y por último, cuando son obstrucciones totales y ya empezamos a hacer la maniobra de Heimlich, siempre hay que estar preparados de que la persona puede llegar a desvanecerse en nosotros. ¿Por qué? Porque pues pierden el estado de conciencia. Y si es una persona que pesa, bueno, digamos yo peso 70 kilos, es una persona que pesa 130 kilos, una persona grande y gordita, posiblemente me pueda caer encima. Entonces hay que tener cuidado con eso y siempre estar preparados de cómo bajar a una persona, como podemos ver en esta imagen, cómo bajar a la persona sin que nos haga daño a nosotros, pero que tampoco nosotros lo dejemos caer, ¿ok? Posterior a eso, se pierde la conciencia y estamos en esta situación, empezamos con las maniobras de RCP, ¿ok? Pues esta fue la presentación de primeros auxilios, espero le hayan entendido y si tienen alguna duda, pues me pueden comentar.